Devocional Vendimia para este 5 de junio. La provisión que nace de la hospitalidad. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: «He aquí ahora, yo entiendo que este que de continuo pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Hagamos ahora una pequeña cámara de paredes y pongamos en ella cama, mesa, silla y candelero, para que cuando viniere a nosotros se quede en ella». Y aconteció que un día vino por allí y se quedó en aquella cámara y durmió en ella. Y él le dijo: «A este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo». Y ella dijo: «No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva». Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Segunda Reyes 4, del 8 al 17. Imagina a un tejedor que vive en un valle árido y polvoriento, un lugar donde las caravanas de comerciantes rara vez se detienen, porque la tierra parece no tener nada que ofrecer. El tejedor y su esposa comparten una humilde casa a la ladera del camino. Aunque sus propios armarios están casi vacíos y sus hilos son escasos, la pareja tiene una costumbre singular. Cada vez que ven a un viajero cansado cruzar el desierto bajo el sol abrasador, salen a su encuentro, le ofrecen agua fresca de su propio pozo y lo invitan a descansar bajo la sombra de su porche. Un día, un anciano peregrino que transportaba rollos de pergaminos antiguos pasa frente a su puerta, arrastrando los pies por el cansancio. Al verlo, la esposa le dice a su marido: «Este hombre lleva la fatiga del mundo en sus hombros. Preparemos una pequeña cámara de paredes en el piso de arriba, pongamos una cama firme, una mesa de madera y una lámpara para que pueda estudiar y descansar cada vez que su ruta lo traiga por aquí». Trabajando juntos durante semanas, construyen el espacio con sus propias manos, privándose de algunos bienes para comprar el aceite de la lámpara. El peregrino acepta el refugio y durante meses convierte esa pequeña habitación en su santuario de paz en medio del desierto. Una noche, antes de partir hacia el norte, el anciano llama al tejedor y a su esposa y les dice: «Han creado un oasis donde solo había polvo. Han provisto descanso para mis pies sin pedir nada a cambio. Por eso, la sequía de este valle no tocará más su hogar, y el telar que estaba guardado en el rincón por falta de material, mañana empezará a producir los hilos de seda más fino del continente». Al amanecer, el taller del tejedor estaba desbordando de una materia prima que jamás se agotó, transformando la escasez del desierto en un legado de abundancia para toda su descendencia. Esta hermosa historia nos introduce de manera perfecta en la dinámica espiritual del pasaje de hoy. Continuando con nuestra serie sobre Dios como nuestro proveedor en la tormenta, nos trasladamos a la aldea de Sunem. Aquí encontramos a una mujer descrita por las Escrituras como importante, una posición que alude a su respeto social, pero cuyo corazón albergaba una tormenta silenciosa y dolorosa, el anhelo insatisfecho de la maternidad en un hogar donde su esposo ya era anciano. A pesar de su dolor privado, ella no se encerró en el egoísmo ni en la amargura. Al contrario, abrió las puertas de su casa para hospedar al profeta Eliseo, demostrando una generosidad persistente e intencional. La tsunamita y su esposo no se limitaron a ofrecerle una comida rápida de paso. Ellos diseñaron y construyeron un espacio exclusivo para el hombre de Dios. «Hagamos ahora una pequeña cámara de paredes», propuso ella. Detrás de esa construcción material se esconde un principio poderoso sobre la provisión divina. Antes de recibir el milagro que tanto anhelamos en nuestra tormenta, debemos aprender a construirle un lugar de honor a Dios en nuestra rutina diaria. Aquella habitación tenía 4 elementos específicos: una cama para el descanso, una mesa de estudio, una silla para la meditación y un candelero para la iluminación. Al proveerle un descanso al siervo del Señor, esta familia estaba, sin saberlo, preparando el terreno para la mayor provisión que su propio hogar necesitaba. Muchas veces pasamos por tormentas de escasez afectiva, familiar o financiera, y cometemos el error de exigirle a Dios una respuesta inmediata mientras mantenemos las puertas de nuestra vida cerradas a su presencia.
La provisión más grande de Dios en medio de la crisis no siempre se manifiesta en forma de recursos económicos caídos del cielo, sino en forma de una paz y de una restauración que transforma nuestra realidad desde adentro. Cuando decides bendecir a otros, cuando inviertes tu tiempo, tus fuerzas o tus recursos para edificar el bienestar de quienes te rodean, estás abriendo una ventana espiritual para que el cielo responda a tus necesidades más profundas. La generosidad en tiempos de dificultad es la mayor evidencia de una fe que no depende de las circunstancias visibles. El desenlace de esta historia es profundamente conmovedor. Eliseo, abrumado por las atenciones de la mujer, desea retribuir su bondad. Al descubrir la carencia secreta de ese hogar, el profeta pronuncia una palabra de parte de Dios que desafiaba toda lógica humana y biológica. A este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. La respuesta de la tsunamita refleja el miedo a la desilusión que muchos sentimos en la tormenta. «No, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva». Ella había enterrado su sueño para protegerse del dolor. Sin embargo, la provisión de Dios no depende de la perfección de nuestras expectativas, sino de la soberanía de su amor. Dios no solo proveyó un hijo para llenar el vacío de sus brazos, proveyó una herencia, una alegría renovada y un milagro viviente en medio de una temporada que parecía estéril. Hoy la reflexión nos desafía a evaluar qué tipo de espacio estamos construyendo en nuestro hogar para la presencia del Señor. Si te encuentras en una tormenta donde sientes que los recursos se agotan o que tus sueños más profundos se han vuelto imposibles debido al paso del tiempo, no cierres las ventanas de tu alma. Sigue siendo generoso. Sigue compartiendo lo poco o mucho que tienes. Sigue extendiendo tu mano para levantar a otros en el camino. La provisión sobrenatural se activa cuando dejamos de enfocarnos exclusivamente en nuestras carencias y empezamos a ser canales de bendición para el entorno. Dios toma nota de cada rincón que le prepares en tu vida y su respuesta siempre superará el tamaño de tus oraciones. Oremos. Señor de la provisión y de los milagros, hoy te damos gracias porque tu fidelidad no conoce límites de tiempo ni de espacio. Te pedimos perdón si en medio de nuestras tormentas personales nos hemos vuelto indiferentes a las necesidades de los demás. Hoy queremos construir una habitación para ti en el centro de nuestra casa y de nuestro corazón. Un espacio de oración, de quietud y de honra a tu palabra. Declaramos que nuestra casa es un lugar de hospitalidad y generosidad. Confiamos que tú conoces los anhelos más profundos que hemos guardado por temor al dolor, y creemos que tu provisión llegará a tiempo para hacer florecer lo que considerábamos perdido. Amén. Reflexionemos. La verdadera abundancia en la tormenta no se mide por la cantidad de bienes que logramos retener en nuestros almacenes, sino por el tamaño del espacio que estamos dispuestos a construir para hospedar la fidelidad de Dios en nuestra vida. Esto fue una producción de Vendimia Church.